Bien, voy con mi segunda charla, que es de neumonías en inmunodeprimidos. Voy a confesar una cosa, que yo creo que no lo he dicho nunca. Hace muchísimos años que no disfrutaba tanto preparando una charla como esta. Creo que me ha servido para aprender mucho más que cualquiera de las otras cosas que he hecho últimamente. Bien, como les decía, las neumonías de los inmunodeprimidos me parece que es un mundo apasionante porque no sabemos dónde está el límite. De hecho, nos han contado siempre cualquier libro, cualquier texto que dice neumonía en inmunodeprimidos, SIDA, no SIDA, y así daré la charla. Pero si se fijan en el fondo, SIDA o no SIDA, nosotros tenemos una serie de microorganismos que cuando el patrón es focal se repiten bastante, como son las bacterias. Cuando el patrón es general, estamos con el neumocistis y el citomegalovirus y también se repiten bastante. Luego tenemos organismos ya más específicos de cada sitio, las micobacterias en un lado, las aspergilosis en otros sitios. Como aquí tenemos más micobacterias y más hongos, también tendremos más posibilidades de formas con adenopatías. El problema de todo esto es que aquí aquí no tenemos el problema que teníamos antes, de lo están haciendo todos sin contar con nosotros. Aquí es donde realmente vienen todos a vernos y la pregunta es, ¿qué tiene? ¿Qué te sugiere? Y es cuando dices, Dios mío, ¿ahora qué digo? ¿Vale? Lo que pretendo en esta charla es, como antes, dar 4 ideas básicas para por lo menos salir al paso en un 90% de los casos donde podamos orientar. ¿Por qué? Porque cada uno de estos microorganismos tiene una forma diferente, una distinta técnica diagnóstica. Y claro, que digamos que una cosa puede ser una cándida o puede ser un citomegalovirus, quiere decir que pueden hacer cosas como igual un cultivo o tener que hacer una biopsia transbronquial. Entonces no estamos hablando de, sin más, de posibilidades. Son cosas a pacientes que en principio además no están bien para hacerles cosas más agresivas. Vamos a empezar por el SIDA. El SIDA, los que tenemos algunos años ya, ha cambiado enormemente los cambios demográficos, las complicaciones. Antes, cuando empezó, era una enfermedad que se daba en hemofílicos, homosexuales, todo lo de siempre, no adictos a drogas. Ahora la inmensa mayoría es una transmisión por vía heterosexual. En África 2/3 son por esta vía. Y sobre todo el advenimiento de los tratamientos retrovirales de alta actividad. Y sin embargo, a pesar de todo esto, los pacientes que tienen SIDA, el 70% tienen infecciones pulmonares durante su enfermedad. Y lo que tenemos para orientarnos un poco, como todos saben, son los niveles de CD4 para delimitar un poco cuál es su estatus inmunitario. En general, aunque haya gérmenes más típicos, en general la inmensa mayoría son bacterias, micobacterias y neumocistis. Y cuando el paciente está en UCI, lo que predomina es el neumocistis y el citomegalovirus. Como les decía, lo que utilizamos normalmente son los niveles de CD4. Por encima de 500 consideramos como una población normal, bacterias, tuberculosis. Por debajo de 200 es cuando nos podemos ya empezar a meter entre neumonías por oportunistas o no oportunistas, pero ya por debajo de 100 y sobre todo por debajo de 50 es cuando nos vamos ya a las infecciones realmente oportunistas. Siendo en todo esto, en estas situaciones, cuando hay infecciones oportunistas, el pulmón, el órgano más afectado de todos. Voy a hacer como antes, vamos a ir a los patrones básicos porque así nos lo traen los clínicos para poder preguntarnos. En general, el patrón localizado, el patrón generalizado y luego algunos apuntes sobre las cosas que se presentan como nódulos o como adenopatías. El alveolar localizado son bacterias y tuberculosis. Parece mentira, pero lo más frecuente en la infección en SIDA son las bacterias. Son entre 6 y 10 veces más frecuente que la población habitual. De hecho, es más frecuente todavía en fumadores. Cuando hablo de fumadores es coca, crack, marihuana, no tabaco. Y en adictos a drogas por vía parenteral es hasta 45 veces más frecuente que en la población normal. Pero respecto a los seropositivos, los drogadictos tienen
6 veces más frecuentemente neumonías bacterianas que los que son seropositivos, como decía, por otras causas. Los agentes en el fondo son similares a los que teníamos en las neumonías de la comunidad y los factores de riesgo son la neutropenia y el grado de SIDA. Con cifras de menos de 200 se multiplica por 6 la posibilidad de tener también infecciones bacterianas. Y en SIDAs avanzados es cuando nos encontramos una serie de gérmenes, de microorganismos que nunca nos encontramos en condiciones normales, como son el Rhodococcus, la Bartonella con su angiomatosis bacilar, que da unas lesiones muy hiperdensas, o la nocardia, que veremos luego. La radiología, en principio, sería similar, la de las neumonías bacterianas, a las neumonías de la comunidad, solo que es más difusa. Empieza a ser más multilobular, empieza a ser más bilateral y, por lo tanto, más difusa. Cuando los grados de inmunodeficiencia son leves, suelen cursar con patrones focales o multilobulares de patrón alveolar o de bronconeumonía. Cuando la inmunodeficiencia es severa, ya pasamos a un patrón intersticial o difuso con riesgo de sepsis y que evolucione a un distrés o, sobre todo, en los pacientes como los drogadictos, con la posibilidad del estafilococo de cavitación en los nódulos de este microorganismo. De la tuberculosis, fíjense lo que os decía, esto es de hace 15 días, donde se propone en el New England hacer una profilaxis a todos los pacientes con VIH de un mes previo. Hay 30 millones de pacientes en el mundo infectados por SIDA y tuberculosis. De esos 30 millones, solamente tienen tratamiento 1 millón de ellos. Este es el problema cuando hablamos de una enfermedad que está tan sumamente dispersa y además con áreas poblacionales que están menos dotadas de todas estas terapias modernas. Además, es muy importante, y por eso una publicación como New England se mete hace poco en este tema, porque la tuberculosis per se, aunque ya he dicho que dejaré la tuberculosis para la charla siguiente, es un criterio de SIDA y además hay una relación recíproca entre la incidencia de tuberculosis y SIDA. En la inmunodeficiencia leve, como he comentado antes, aparece como una tuberculosis de reactivación y las cavidades solamente aparecen además cuando ya tiene un poquito más normalizada la inmunidad, y en las inmunodeficiencias severas aparece como una tuberculosis primaria con adenopatías, derrame pleural, etc. En cuanto al pulmón generalizado, la afectación generalizada en el pulmón suele ser por neumocistis y citomegalovirus. Es cierto que hay infecciones micóticas diseminadas, luego hablaré, y que la más frecuente de todos sigue siendo la bacteriana diseminada. También tenemos que tener en cuenta que hay una serie de patologías no infecciosas que conocemos todos, que son las tumorales, el linfoma asociado al SIDA y el sarcoma de Kaposi. No he querido meterlo en la charla porque es una charla de neumonías, pero que efectivamente da una afectación generalizada. La más frecuente de todas, que normalmente no la tenemos en consideración, es la enfermedad biógena de la vía aérea. Cursa como una bronconeumonía, como una zona de árbol en brote que afecta normalmente a lóbulos inferiores. Y solamente cuando ya es muy recurrente es cuando acaba dando zonas de engrosamiento y dilatación de los bronquios. Pero si hay algún patógeno característico que toda la vida hemos tenido en cuenta como propio del SIDA, es el neumocistis. Neumocistis se da en inmunodeficiencias grave y la verdad es que la profilaxis ha disminuido la incidencia y la mortalidad, pero aún así sigue siendo la infección oportunista más frecuente en SIDA. ¿Cómo es radiológicamente? Radiológicamente es muy característico. Es un vidrio deslustrado, sobre todo en lóbulos superiores, siempre se describe como periliar, bastante homogéneo, con dos características. Uno, que respeta muy bien la zona subpleural, pero es que suele respetar muy bien la zona subpleural en el mediastino, y esto hay pocas veces en las infecciones que lo veamos. Y además suele respetar las zonas más inferiores del pulmón. Es decir, que cuando veamos un vidrio deslustrado en lóbulos superiores que respeta toda la zona subpleural y que respeta también lóbulos inferiores, en principio debe ser un neumocistis. ¿Y qué pasa cuando esto se agrava? Cuando se agrava, y además tiene una correlación muy buena con la severidad clínica, la parte de arriba empieza a ser ya un patrón mucho más denso. Y solo entonces, cuando la parte de arriba es densa, es cuando empieza a aparecer ya el vidrio deslustrado
o la afectación de los lóbulos inferiores, pero nunca aparece si no se ha agravado los lóbulos superiores. Los neumatoceles, que tanto nos gusta contar en neumocistis, realmente son más frecuentes en el SIDA y mucho menos frecuentes cuando aparecen en los pacientes con no SIDA. La complicación que tienen es que, como saben, cuando necesitan una ventilación mecánica, esto hace que puedan tener neumotoras con más facilidad. ¿Y qué ocurre cuando esto empieza ya a liarse, verdad, y se cronifica? Que solo entonces aparecen áreas, como ven, más parcheadas de este empedrado. Esto quiere decir que el tratamiento no está funcionando, que se está cronificando, etc. Es decir, tiene como 3 estadios muy bien delimitados. Las infecciones micóticas diseminadas, la verdad es que son en SIDAs con una inmunodeficiencia muy grave, son complicaciones endémicas, siempre nos cuentan esto y siempre nos las aprendemos, pero como ustedes saben, son endémicas de zonas áridas, sobre todo América, nosotros no las solemos ver. Es muy infrecuente. Por eso, como hay una charla luego de neumonías micóticas, directamente lo dejo para allá. La aspergilosis, lo único, como lo veremos después, sí que es muy raro porque el problema del SIDA es más una inmunodeficiencia celular. Los granulocitos suelen estar bastante bien preservados y hace que esto aparezca poco. Aparece muy poco en inmunodeficiencias ya muy graves, que afectan también al deterioro humoral, y cuando aparece es la forma semi-invasiva, pero ya digo que es mucho más anecdótico. En principio no deberíamos pensar en ello. Las micóticas suelen dar las imágenes pseudonodulares, las imágenes miliares, pero bueno, ya digo que lo dejo para otro. Y la otra posibilidad de un pulmón generalizado es el citomegalovirus. También ocurre en inmunodeficiencias graves y es más frecuente en los SIDAs de transmisión sexual. La radiología es muy similar a la del neumocistis, pero incluye también la aparición de imágenes pseudonodulares. Y tenemos que tener presente que el paciente que tenemos ingresado en UCI predomina siempre el neumocistis y el citomegalovirus. Luego veremos un poco más adelante las diferencias, pero la afectación, como ven aquí, es más aleatoria y no describe tanto esos predominios. Cuando vamos a hablar de nódulos o masas, lo primero que tenemos que pensar es en el sarcoma de Kaposi, que es este caso, o en el linfoma. Hay un patógeno muy característico que aparece en formas ya muy avanzadas y que cursa con meningitis, que es el criptococo. Suele estar asociada a otros gérmenes oportunistas, no suele ser una cosa aislada. Y los libros normalmente lo describen siempre como una radiología similar a la bacteriana. Yo los que he visto siempre más me recordaban, eran esos conglomerados que efectivamente se escriben, más me parecía que era una neoplasia de pulmón, porque recuerden que también la neoplasia de pulmón, el carcinoma broncogénico, aparece en gente mucho más joven precisamente en SIDA. Y mi problema siempre ha sido diferenciarlo de un carcinoma de pulmón, porque además cruza con derrame, con adenopatías, etc. Y la otra posibilidad, que también es infrecuente, son las micobacterias no tuberculosas. Aparecen también en SIDAs muy avanzados y normalmente ya la enfermedad está muy diseminada, no aparece solamente en el pulmón. La verdad es que suelen cursar con nódulos y, como siempre, con adenopatías. Las formas puras de adenopatías, también hay que plantearnos otra vez los linfomas asociados al SIDA o el sarcoma de Kaposi. Aquí cambiaríamos el orden. Pero es cierto que, como siempre, aparece la posibilidad de hongos, de la que hemos hablado, y de las micobacterias. Pero sí que hay que plantearse que es raro, pero a veces nos encontramos en estos pacientes una adenopatía sola. Cuando nos encontremos una adenopatía sola, quizás debamos primero sospechar en una micobacteria, tuberculosa o no tuberculosa, especialmente las no tuberculosas. Y luego hay una cosa que le falta el título aquí, que es una situación especial, que es el síndrome inflamatorio de reconstrucción inmune. ¿Qué es lo que tenemos? Un deterioro, creo que muchos lo habrán visto, un deterioro clínico paradójico con una respuesta inflamatoria exagerada, que efectivamente suele darse cuando hay una infección oportunista, pero aprovecha para sacar gérmenes latentes, y esos gérmenes latentes, que suelen ser virus y más o cualquier otra cosa, lo que hace es que la afectación adenopática y pulmonar se engrandezca y luego revierte. Simplemente hay que saber que existe y que era una cosa que teníamos siempre asociada al SIDA, y como veremos tenemos una cosa parecida en los pacientes que no tienen SIDA y que no somos normalmente capaces de verlo porque
nuestra cabeza ha hecho que esto solo lo asociemos al SIDA. Vamos ahora a las no sé por qué se las colocado. Todo en inmunodeprimidos que no tienen SIDA. Aquí los diferentes tipos de infecciones radican en los diferentes tipos de alteración inmune. Y esto es riquísimo y cada vez más. Quizás la más frecuente sea la neutropenia. La neutropenia puede ser por la enfermedad propia del sujeto o puede ser por los fármacos que recibe el sujeto, es decir, puede ser por enfermedades autoinmunes que la producen. Pero aquellos pacientes con corticoides en altas dosis y corticoides en tiempo prolongado tienen una neutropenia crónica y una inmunodeficiencia. Y es lo que hablaba antes de esos ancianos, cuántos de nuestros mayores están con estos tratamientos y siempre pensamos en ellos en neumonías de la comunidad. También están las quimioterapias, los trasplantes, las radioterapias, etc. Esto hace que sean más proclives a la infección por bacterias y por hongos. Luego está la reducción de la inmunidad celular, que hace que sean más susceptibles también al citomegalovirus, a parásitos intracelulares y a gérmenes comensales. La reducción de la inmunidad humoral, que es la propia del neumococo y de todas las bacterias encapsuladas en principio, y la posibilidad de la incompetencia de elementos celulares, los macrófagos y los granulocitos, que hacen que sea más fácil la infección por tuberculosis y por hongos. Pero es lo que comentaba antes, luego hay una reducción específica de la resistencia, lo que se llama la inmunodeficiencia leve, que afecta a ancianos, a aquellos que abusan del alcohol. Diabéticos, los diabéticos tienen el doble de infecciones respiratorias con el doble de mortalidad. EPOC, sin comentarios, porque esto está de moda y esto sí que ha supuesto un dispararse todo. Neoplasias, pacientes con desnutrición, enfermedades debilitantes, sobre todo en ancianos. Es decir, hasta qué punto, lo que decía antes, tenemos bien clara la diferencia entre las neumonías de la comunidad de las que hablábamos y todas las de estos pacientes. Fíjense, sin más, este es un cuadro donde refleja lo que es tener EPOC y lo que es tener neumonía. Todas las cosas que inciden. Estos cuadritos rojos son los corticoides que toma, las infecciones bronquiales que padece, todas las alteraciones inmunológicas, más luego lo que acaba produciendo de producción endógena de cortisona. Es decir, un paciente con EPOC, que lo he contado antes en las neumonías de la comunidad, realmente debe estar más metido aquí de lo que nos parece. ¿La realidad cuál es? Que en un individuo con una inmunodeficiencia que tiene fiebre y alteraciones radiológicas, el 75% suele ser por infección. Y si ya hay neutropenia y una lesión focal, el 90% es infección. Y el otro 25% o 10% puede ser por los fármacos, la enfermedad subyacente u otras patologías. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Es que la combinación de dos complicaciones es más de un 30%. Pero luego otro dato que me gustaría yo, si de esta charla solo se recordase este dato, sería feliz. Y es que lesiones nuevas y difusas que aparecen tienen una mortalidad del 50% en estos pacientes. ¿Cuál es nuestra obligación? Lo de siempre, intentar buscar el agente. ¿Y qué ocurre si sabemos cuál es el agente? ¿En cuánto reducimos la mortalidad de estos pacientes? En no más de un 10 o un 20% de ese 50%. Luego los diagnósticos tienen que ser muy rápidos. También, no solo de la gente, sino de la situación. Nuevas lesiones difusas en pacientes inmunodeprimidos, una mortalidad altísima. Además, hay que tener otra serie de cuentas. La distribución, el tiempo de evolución, el tiempo de instauración desde que comenzó el trasplante, los trasplantados. Si esto es focal y es pronto, suelen ser bacterias. Y ya, si esto empieza a ser más tardío, más lento, más diseminado, ahí es donde entran sobre todo los virus y los hongos. Pero recuerden siempre, además, que ante una neutropenia grave sí que merece la pena hacer un TAC, porque sobre todo la clínica y la radiología en estos pacientes con mucha frecuencia es demasiado inespecífica. Voy a los patrones. El focal, el generalizado y un nódulos, ahí veremos que hay una situación intermedia también. El focal, otra vez, la neumonía sigue siendo la más frecuente en los inmunodeprimidos. Es especialmente frecuente en aquellos pacientes oncológicos que están recibiendo quimioterapia y empiezan a hacer neutropenia. Pero con una característica, es que la morbimortalidad en estos pacientes es desproporcionada. Al final, lo que decía mi famoso profesor tenía razón. Es decir, la gente tiene todas estas cosas, pero sabemos que salen de muchas cosas hasta que llega la neumonía. Normalmente suele haber ya una diseminación generalizada y, a pesar de todo, tenemos una imagen de TAC alterada,
siguen teniendo el 50% las radiografías más o menos normales. ¿Qué patrón van a presentar? Cualquiera de lo que hemos hablado, el lobar, la bronconeumonía, las características propias de cada uno, como el estafilococo, es decir, van a seguir exactamente igual. Y lo mismo que hablábamos en el SIDA, el neumocistis, hay algo típicamente en las no SIDAs que es la presencia del Aspergillus. Normalmente son en neutropenias también muy severas. En trasplantes se dan en los sólidos en los primeros 6 meses y en los de médula ósea de un modo bimodal al principio, cuando se hace toda la eplección y entonces tiene una neutropenia enorme, y luego al final en fases más tardías. Las imágenes que suelen presentar son de aspergilosis invasiva. Un 10% tienen la forma invasiva de la vía bronquial, que aparecen con árbol en brote, después condensaciones típico de la bronconeumonía, etc. Y la mayoritaria, que es la angioinvasiva, lo que producen es una invasión vascular con el consiguiente infarto, inflamación y esa hemorragia alrededor que da el típico halo alrededor del nódulo. Y estas son las típicas imágenes de aspergilosis. Se puede dar en muchas otras patologías, pero en principio, cuando tengamos un paciente inmunodeprimido que nos aparece un nódulo con halo, en principio tenemos que ir a descartar, lo primero, la aspergilosis. ¿Puede cavitarse? Sí, y dar el signo de la media luna y todo. ¿Cuándo? Cuando recupera otra vez un nivel de inmunidad suficientemente decente. Hay una situación intermedia entre estas áreas focales y los nódulos, no es ni una cosa ni otra, y corresponde a la mucormicosis y las candidiasis. La candidiasis, yo a mis residentes les digo que tiene un diagnóstico rápido. ¿Por qué? Porque aparecen preocupados y abren la puerta donde estás informando y aparecen siempre los hematólogos. No aparecen ni los oncólogos ni los de la UCI, aparecen los hematólogos, con cara de preocupación. Porque es una enfermedad multiorgánica, ya está diseminada, en neutropenias muy graves y prolongadas, pero a pesar de que se puede dar en todas estas situaciones, aparece típicamente en los últimos ciclos que dan los hematólogos a los pacientes con neoplasias hematológicas. Y yo, desde que lo comenté, hicimos una tablilla de quién venía cuando era cándida y siempre, efectivamente, eran hematólogos. Suele coinfectarse también con aspergilosis y puede dar un patrón alveolar focal parcheado. En el escáner vuelve a dar otra vez esos nódulos con halo de predominio en los lóbulos inferiores. ¿Qué ocurre? Que, como decía el doctor Restrepo, pues que hay un contexto clínico ya que aquello te orienta mucho más a cándida. Está diseminado, es multiorgánico, etc. Y la mucormicosis es una invasión vascular también con una clínica muy típica, porque es rápidamente progresiva, cursa con fiebre y sobre todo con hemoptisis, con lo cual tampoco solemos ser de gran ayuda porque ya el diagnóstico lo suelen tener antes. También da nódulos con halo, también pierde el halo y puede cavitarse, pero además, precisamente por esa invasión vascular, puede dar, entre otras cosas, esos pseudoaneurismas que se describen de la arteria pulmonar. Suele ser bastante fulminante. Lo que ocurre es que hay formas más leves, como lo que ocurre en la diabetes, que tienen mejor pronóstico porque es una forma bastante más focal. Pero ya digo que aquí nosotros es una enfermedad en la que vamos ya de segunda simplemente a confirmar que esto existe. Los nódulos múltiples, como decía, las candidiasis y las mucormicosis pueden dar estas imágenes a veces focales, más focales igual en la radiografía simple, más definidas como nódulos en el TAC. Pero quizás las otras dos, no tenemos la criptococosis que había en el SIDA, las otras dos entidades son la legionela, que es más severa y atípica en estos pacientes, con cavidades recurrentes, y la nocardia, que es este caso, que se da en pacientes que tienen unas altas dosis de corticoides e inmunosupresores. Por eso es muy importante saber los tratamientos y las comorbilidades que tienen estos pacientes, porque nos van a orientar muchísimo en la imagen. Y por último tenemos el patrón generalizado. Es muy similar al SIDA. Otra vez volvemos al citomegalovirus y el neumocistis, solo que aquí cambiamos el orden. Más frecuente el citomegalovirus. Y tenemos dos entidades. Las reacciones a fármacos, que son muchísimas. Aquí he puesto un ejemplo de los de la inmunoterapia, pero es que solo de inmunoterapia tenemos una cantidad de patrones tremendos. Y nos dan casi siempre esos patrones generalizados. Y una cosa con la que parece mentira, nunca contábamos, que eran los virus respiratorios comunes que andaban por ahí, que parecían una cosa de niños, que niño no está ya con su virus sincitial respiratorio y de repente aparecen en estos pacientes.
El citomegalovirus es la neumonía vírica más frecuente en trasplantes. Es la más frecuente y severa en el trasplante de médula ósea que en otros, y normalmente aparece en el segundo, tercer mes. Es cierto que hay una profilaxis que ha mejorado la mortalidad. ¿Por qué? Porque ha bajado del 100 al 40%, pero es que la mortalidad del 40% sigue siendo muy alta en este tipo de pacientes. También es frecuente que coexista con otros microorganismos, especialmente con el neumocistis, y las imágenes que dan son nódulos, pseudonódulos, más bien con halo, el vidrio ilustrado que hemos visto antes y el derrame pleural. Esta imagen está muy borrosa porque es de un PET de hace una semana, de esos que efectivamente ves un vidrio ilustrado, lo que comentábamos antes, una afectación intersticial, unas imágenes en empedrado, sin esos predominios en lóbulos superiores, que quedas ideal porque dice, va a ser un citomegalovirus, va, le hacen y es de esas veces que dice, mira, este sabe, ¿vale? Pero son de los diagnósticos más fáciles de hacer. ¿Qué ocurre? Que a veces está muy mezclado con el neumocistis y entonces uno tiene la imagen típica del neumocistis, pero es que tiene vidrio deslustrado a la vez que tiene el vidrio deslustrado arriba, y eso hemos dicho que no era típico. Luego será una coinfección de ambos. Y además el citomegalovirus no suele dar derrame, pero lo puede dar, el neumocistis no lo da. Con lo cual, si encima aparece derrame, podemos hacer fácilmente el diagnóstico de que coexisten ambas infecciones. Y en neumocistis tenemos un problema tremendo con él en estos pacientes. ¿Por qué? Porque tiene unos factores de riesgo que son los corticoides, los citotóxicos, los inmunosupresores. Y se ha reducido mucho, ¿verdad?, con todos los tratamientos. Pero el problema que tenemos en estos pacientes son pacientes con cáncer, sobre todo, que están con una mezcla de corticoides y quimioterapia, y que al empezar la reducción del corticoide entra el neumocistis. Casi siempre suele pasar con esto. La pregunta clave al clínico es, ¿habéis empezado a bajar los corticoides? Y entonces la sospecha. Esta sería una de las primeros datos a tener en cuenta. Como decía antes, tiene menos neumatoceles que en el SIDA, suele ser más rápido y más mortal, porque en el otro están prevenidos y están a la espera. El mayor problema que tenemos con el neumocistis es que no lo sospechamos en estos pacientes. No se nos ocurre que lo tengan. ¿Y qué ocurre? Que entonces la mortalidad, porque uno viene aquí y dice, bueno, pues un vidrio ilustrado, sin más, bueno, respeta un poco por aquí, mira, respeta también por aquí, entonces uno dice, pues neumocistis, pero claro, es que no tiene SIDA. ¿Y qué ocurre? Que entonces son mucho más fulminantes, porque aquí realmente se llega muy tarde. Y entonces estamos que en estos pacientes volvemos a la única idea, que aparece una afectación difusa, nueva, y su mortalidad es alta. Por último, y con esto acabo, los virus respiratorios comunitarios. Parece mentira, pero tienen una mayor capacidad de diseminación nosocomial en estos pacientes, mayor facilidad de afectar a la vía aérea y al parénquima pulmonar, y así se manifiestan radiológicamente, y una mayor mortalidad. Y uno ve pues, las imágenes típicas de virus. Vidrio deslustrado, un poquito de engrosamiento septal, a veces unas imágenes pseudonodulares. Pero pueden coinfectarse y tener la semiología combinada de las bacterias, pero quería llamar la atención sobre este paciente. Este paciente se llama Manuel. Manuel es un hombre que no tiene SIDA, luego nadie espera que haga una respuesta inmune de estas, de reconstrucción, pero ha estado luchando durante 3 años contra un sarcoma mediastínico. Le pusieron hasta una prótesis de aorta, un desmontaje tremendo. Fíjense la fecha, 3 de enero. 2 días antes de Navidad, por primera vez estaba en remisión completa, después de 3 años de lucha. Remisión completa y empieza con un poco de disnea. 3 de enero. Reconocen que le han dado, porque estaba muy débil con la quimioterapia que ha podido acabar con el tumor, potenciadores del sistema inmune y hacen cosas parecidas a lo que hacía el sistema de reconstrucción, síndrome de reconstrucción inflamatoria. Manuel, que está así el día 3, el día 9 está así. Y uno lo mira y dice, pues vidrio deslustrado, que empieza, engrosamientos septales, aquí ya está casi alveolar, pero en principio parece que sea un virus. Oye, en 24 horas el diagnóstico. Virus sincitial respiratorio. Una cosa latente, infantil, de la que tenemos todos latente, ya. Esta es la radiografía del día. Volvemos a la primera premisa. Imágenes nuevas, imágenes difusas,
50% de mortalidad. Si sabemos lo que es, lo reduciremos solo un 10 o un 20%. El día 12, Manuel falleció después de estar en revisión completa por un virus sincitial respiratorio. Y con esto he terminado. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta de esto.